La confusión fundamental no comenzó con la mente, sino con la forma en que aprendimos a usarla. Desde muy temprano se nos enseñó que pensar es el acto más elevado del ser humano, que una idea clara es el inicio de toda transformación y que la realidad responde directamente a la fuerza del pensamiento. Esta creencia se instaló tan profundamente que rara vez es cuestionada. Pensar se convirtió en sinónimo de crear, y crear en sinónimo de controlar. Sin embargo, cuando se observa con atención, algo no encaja del todo. Los pensamientos aparecen sin previo aviso. Surgen de manera espontánea, a veces incluso en contra de la voluntad. La mente habla antes de que se le pida, opina antes de que se le consulte, responde antes de que se comprenda la pregunta. Si la mente fuera realmente creadora, debería obedecer de forma absoluta. Pero no lo hace. Funciona más como una narradora que llega después de los hechos que como la autora del guión. La experiencia humana revela un orden distinto. Primero hay una sensación indefinida, una tensión, una apertura, una inclinación sutil hacia algo. Luego aparece la emoción, todavía sin nombre. Solo después, la mente interviene y traduce todo eso en palabras. Dice qué es, por qué es y qué debería hacerse al respecto. El pensamiento no inaugura la experiencia, la interpreta. Esta diferencia es esencial, porque al confundir interpretación con origen se genera un esfuerzo constante. Se intenta corregir la vida corrigiendo los pensamientos, se busca claridad acumulando ideas, se persigue la paz reorganizando el diálogo interno. Pero cuanto más se fuerza la mente a crear, más ruido produce. La mente no fue diseñada para sostener ese peso. La confusión fundamental consiste en creer que la mente es la fuente, cuando en realidad es el canal. Un canal no decide que fluye a través de él, solo lo transporta y lo adapta a una forma comprensible. De la misma manera, la mente traduce estados internos en conceptos, imágenes y narrativas. No inventa el impulso, lo explica. No genera la emoción, la nombra. Cuando esta distinción no es vista, la persona queda atrapada en una lucha silenciosa. Intenta pensar mejor, pensar más positivo, pensar de forma correcta. Pero el estado interno desde el cual surgen esos pensamientos permanece intacto. Y mientras el estado no cambia, la traducción será siempre similar. La mente seguirá contando la misma historia con palabras distintas. Reconocer que la mente no crea, sino que traduce, no es una idea nueva que deba memorizarse. Es una observación directa que se vuelve evidente cuando se mira sin prisa. Basta con notar el espacio entre lo que se siente y lo que se piensa. Ese espacio revela el orden real de las cosas. En ese orden, la mente ocupa un lugar secundario, pero esencial. No es la enemiga, ni el problema, ni algo que deba silenciarse. Es una herramienta precisa cuando se la utiliza para lo que fue hecha. El conflicto comienza cuando se la coloca en un lugar que no le corresponde. Este primer reconocimiento no busca cerrar nada. Al contrario, abre un espacio donde ya no es necesario forzar la comprensión, ni controlar cada pensamiento, ni sostener una vigilancia constante. Cuando la mente deja de ser vista como creadora, el peso se aligera, y en ese alivio comienza una forma distinta de observar la experiencia. La mente como intérprete no es una idea filosófica, es una función observable. En cada instante, la mente recibe información que no genera por sí misma. Sensaciones corporales, impulsos emocionales, estímulos del entorno y estados internos llegan primero como experiencia directa, sin palabras. La mente toma todo eso y lo convierte en significado. Ese proceso ocurre tan rápido que rara vez se percibe. Pero es constante. La mente no produce la realidad que experimentas, produce una versión comprensible de ella. Opera como un filtro que selecciona, ordena y clasifica. No crea el contenido, crea la narrativa. Como un intérprete que escucha un idioma y lo traduce a otro, la mente escucha la experiencia y la traduce al lenguaje del pensamiento. En esa traducción siempre hay pérdida, ajuste y distorsión. Dos personas pueden atravesar la misma situación externa y vivir mundos internos opuestos. No porque la situación sea distinta, sino porque la traducción es diferente. La mente interpreta según su historia, sus recuerdos, sus aprendizajes y sus creencias. Todo eso forma su diccionario interno. Cada pensamiento es una traducción condicionada por ese diccionario. Esto explica por qué la mente no puede ser una fuente creativa auténtica. Solo puede recombinar lo que ya conoce. Incluso las ideas que parecen nuevas están hechas de fragmentos antiguos reorganizados. La mente no accede a lo desconocido, lo interpreta cuando ya se ha manifestado como experiencia.
La verdadera novedad ocurre antes del pensamiento. Cuando se cree que la mente es la fuente, se le exige algo imposible. Se le pide que produzca claridad desde la confusión, paz desde la tensión y certeza desde el miedo. Pero la mente solo puede traducir el estado desde el cual opera. Si el estado es agitado, la traducción será caótica. Si el estado es abierto, la traducción será simple. Por eso no basta con cambiar pensamientos. Cambiar la traducción sin cambiar el estado es un esfuerzo inútil. Es como intentar obtener un mensaje distinto usando el mismo idioma interno. La mente seguirá interpretando desde el mismo lugar, aunque se le impongan nuevas palabras. El intérprete nunca es neutral. Siempre colorea el mensaje. La mente añade juicio, comparación, anticipación y memoria. Traduce no solo lo que ocurre, sino lo que cree que ocurrirá. Vive adelantándose, explicando antes de tiempo, cerrando posibilidades antes de que se desplieguen. Esta anticipación constante crea la sensación de control, pero también genera desgaste. Reconocer a la mente como intérprete cambia la relación con ella. Ya no se la toma como una autoridad absoluta, sino como una función útil. Se la escucha, pero no se la obedece ciegamente. Se entiende que su lenguaje no es la realidad, sino una versión de ella. Esta comprensión introduce una distancia natural entre la experiencia y el pensamiento. En esa distancia aparece algo nuevo, observación. La capacidad de notar cómo surge una interpretación sin quedar atrapado en ella. No para eliminarla, sino para verla como lo que es. Una traducción momentánea. Una explicación provisional. Cuando la mente deja de ser confundida con la fuente, se relaja. Ya no necesita demostrar nada. Ya no necesita crear significado constantemente. Puede cumplir su función sin tensión. Traducir cuando es necesario y callar cuando no lo es. Este cambio no se logra con esfuerzo. Ocurre cuando se ve con claridad. Cuando se comprende que la mente no inicia el movimiento de la vida, sino que lo sigue. Que no enciende la experiencia, solo la narra. Y que detrás de toda narración hay algo más inmediato, más silencioso y más real, esperando ser reconocido. Antes de que aparezcan los pensamientos, antes de que la mente emita palabras, hay un campo silencioso donde ocurre la vida. Un espacio invisible que precede a toda interpretación. Allí surgen las sensaciones, los impulsos, las emociones y las intuiciones que la mente más tarde convertirá en narrativa. Este campo no necesita explicación, no necesita análisis, simplemente es. No actúa por voluntad, no pide permiso, no reclama atención. Existe y se despliega constantemente, aunque rara vez se perciba. En ese lugar previo al pensamiento, todo es directo. No hay comparación, no hay juicio, no hay historia. Solo hay percepción inmediata, instante tras instante. Una emoción aparece y se siente, sin que nadie diga qué es. Un impulso surge y se inclina hacia algo, sin que nadie lo nombre. Una idea se forma lentamente, como consecuencia, no como origen. La mente llega después para traducir, poner palabras, ordenar y explicar. El cuerpo percibe antes que la mente. Una respiración se vuelve más profunda, un latido se acelera, una tensión se libera, y la mente apenas empieza a interpretar lo que ya ocurre. La intuición, ese conocimiento sin palabras, surge de este espacio. La mente puede intentar racionalizarlo, etiquetarlo o justificarlo, pero no lo genera. El verdadero impulso creativo surge antes, en este campo silencioso, donde la conciencia observa sin interferir. Cada decisión significativa comienza aquí. Antes de que cualquier argumento surja, antes de que cualquier plan se formule, la inclinación inicial ya está presente. Este instante es invisible para la mayoría, pero es la raíz de todo movimiento auténtico. La mente actúa como un traductor que llega tarde, intentando explicar lo que ya ha sucedido. Cada interpretación está condicionada por la memoria, por el hábito y por la historia personal. Por eso nunca es idéntica a la experiencia pura. Al comprender este principio, se reconoce que gran parte de la vida ocurre fuera del control de la mente consciente. La mente no inicia, solo traduce. Esta comprensión genera una sensación de liberación, porque el esfuerzo por crear desde el pensamiento deja de ser necesario. La creatividad verdadera y la claridad surgen del estado silencioso previo, no del análisis constante. Este espacio previo al pensamiento también explica por qué la intuición suele ser más precisa que la lógica. La mente interpreta, a veces con errores, mientras que la percepción directa surge sin distorsión. Reconocer esta diferencia es clave para vivir con mayor claridad y menor esfuerzo.
No se trata de rechazar la mente, sino de ubicarla en su función natural, traductora de lo que ya es. Cuando se observa la vida desde este lugar, se nota cómo la mente continuamente intenta narrar, anticipar, organizar y explicar. Cada emoción, cada sensación, cada impulso llega primero y solo después es nombrado. Esta traducción nunca es perfecta, siempre está coloreada por creencias, recuerdos y expectativas. Pero la experiencia original permanece intacta, esperando ser percibida más allá de la narrativa mental. Al aprender a distinguir entre el espacio previo y la traducción mental, se abre un camino hacia la observación consciente. La mente puede cumplir su función sin dominar la experiencia, la conciencia puede reconocer sin interpretar, y la vida puede desplegarse con mayor naturalidad. Este reconocimiento es el inicio de un entendimiento más profundo de la mente y de su relación con la realidad. La mente traduce la realidad de manera constante, invisible y casi automática. Cada momento que vivimos es primero percibido y sentido, y solo después interpretado por la mente. Esa traducción ocurre según los filtros internos que hemos acumulado a lo largo de la vida: creencias, recuerdos, experiencias pasadas y expectativas. La mente organiza la experiencia, le da coherencia, la pone en un lenguaje que podamos entender, pero nunca crea el origen de lo vivido. Este proceso explica por qué dos personas pueden experimentar la misma situación de manera completamente diferente. La realidad externa es la misma, pero la traducción interna varía. Una emoción que surge en un momento puede ser interpretada como miedo por uno, oportunidad por otro, amenaza por otro más. La mente no produce la experiencia original, solo interpreta lo que ya ha sucedido. Cada pensamiento, cada juicio, cada explicación surge como consecuencia, no como causa. La traducción de la mente no es neutral. Añade matices, predicciones, comparaciones y recuerdos que colorean la experiencia. Una situación simple puede convertirse en complicada cuando la mente intenta explicar lo que ocurre. Lo que sentimos primero es puro y directo. Lo que pensamos después es una versión filtrada de ello. Reconocer esta diferencia genera un espacio de libertad. No necesitamos cambiar la mente, solo observar cómo traduce, cómo interviene después de que la vida ya ha sucedido. El estado interno desde el cual la mente traduce determina la forma de su interpretación. Si vivimos en tensión, miedo o carencia, la mente traduce obstáculos, conflictos y limitaciones. Si vivimos en calma, apertura y confianza, la mente traduce posibilidades, soluciones y oportunidades. Cambiar pensamientos sin cambiar el estado interno es inútil. La traducción seguirá reflejando el mismo patrón. Por eso, el verdadero trabajo no está en intentar pensar mejor, sino en cambiar la calidad del estado desde el cual se percibe. Cada pensamiento es una consecuencia del estado interno y de la percepción previa, nunca la causa original. Esto explica por qué la mente no puede crear algo totalmente nuevo. Puede reorganizar lo conocido, combinar fragmentos de experiencias anteriores, generar ideas aparentemente originales, pero siempre trabaja con material preexistente. La verdadera novedad surge antes, en el campo silencioso previo al pensamiento, donde la conciencia observa sin necesidad de explicar, juzgar o anticipar. Comprender que la mente traduce y no crea cambia radicalmente en nuestra relación con ella. Ya no se la ve como autoridad absoluta ni se la confunde con la fuente de la vida. Se la reconoce como una herramienta útil, necesaria, pero secundaria. Su función es traducir lo que ya ha sucedido, no iniciar lo que va a suceder. Esta comprensión reduce la tensión, la ansiedad y la necesidad constante de control. Cuando la mente se coloca en su lugar correcto, la experiencia se despliega con mayor claridad y naturalidad. La observación consciente permite notar cómo surge cada pensamiento, cómo interpreta cada sensación y cómo colorea cada impulso. No se trata de eliminar la mente, sino de verla como traductora. Esta perspectiva introduce un espacio de libertad, donde se puede vivir con mayor fluidez y menor esfuerzo, reconociendo que la realidad ocurre primero y que la mente simplemente la traduce después. El origen de los pensamientos nunca está en la mente. Cada idea, cada juicio, cada impulso que sentimos surge de algo previo, un estado interno, una sensación, una emoción que no tiene palabras, un impulso que no se puede racionalizar. La mente parece generarlos, pero en realidad solo los recibe, los organiza y les pone significado. La ilusión de que pensamos primero y sentimos después es solo eso, una ilusión construida por la velocidad con que la mente interpreta. Si observamos con cuidado, notamos que los pensamientos aparecen espontáneamente. Surgen en la conciencia sin invitación, sin planificación,
sin intención. Nos damos cuenta de ellos, los juzgamos, los seguimos, pero rara vez podemos controlar el primer impulso. La mente, al interpretar, les asigna un relato, una razón, una narrativa que nos hace creer que fue decisión nuestra desde el inicio. Pero el pensamiento es consecuencia, no causa. La aparición de los pensamientos está condicionada por la memoria y los patrones internos. Todo lo que pensamos tiene raíces en experiencias pasadas, creencias aprendidas y hábitos acumulados. Incluso los pensamientos que parecen originales son combinaciones de fragmentos de lo conocido. La mente no accede a lo desconocido, traduce lo que ya existe en nuestra experiencia. Por eso, no podemos esperar que el pensamiento nos dé algo totalmente nuevo. La verdadera innovación surge del estado previo al pensamiento, del campo silencioso donde todo aún no tiene forma. Al reconocer que los pensamientos no son nuestros iniciadores, se genera una distancia natural con ellos. Podemos notar cómo surgen, cómo se repiten, cómo intentan justificarse, sin quedar atrapados en su narrativa. Esta observación sin identificación permite que la mente cumpla su función sin dominar nuestra experiencia. No necesitamos eliminar los pensamientos ni juzgarlos. Basta con verlos como traducciones automáticas de estados internos que ya existen. Los patrones de pensamiento repetidos muestran claramente esta función de traducción. Cada pensamiento recurrente es un eco de experiencias pasadas, una interpretación habitual de estímulos internos o externos. La mente traduce según sus diccionarios internos, filtrando y coloreando la realidad de forma constante. Observar estos patrones permite distinguir entre la experiencia original y la interpretación mental que la sigue. Cuando la mente deja de ser vista como creadora y se reconoce como traductora, se abre un espacio de libertad. Ya no es necesario controlar cada pensamiento, ni luchar con ellos, ni intentar reemplazarlos por otros más correctos. La claridad surge cuando se entiende que la mente no puede generar el origen de los pensamientos, solo puede traducirlos. La libertad está en no identificarse con ellos y en reconocer el campo silencioso que los precede. Este reconocimiento transforma la relación con nuestra propia conciencia. Comenzamos a notar que la verdadera inteligencia no reside en la mente que interpreta, sino en la presencia silenciosa que percibe antes de que cualquier pensamiento aparezca. Esa presencia observa, siente, intuye y luego permite que la mente traduzca. La mente ya no es la protagonista, es la traductora de un escenario que ya existe. Al practicar esta observación, se comprende que la vida se mueve primero en el nivel silencioso de la percepción pura, y solo después llega la mente a darle sentido. Cada pensamiento, cada emoción traducida, es consecuencia, nunca origen. Esta comprensión permite vivir con mayor ligereza, reconociendo que la creatividad, la intuición y la claridad surgen antes que cualquier idea. La identidad que creemos tener también es una traducción de la mente. Lo que llamamos yo no es una creación espontánea de nuestra conciencia, sino una construcción constante de la mente a partir de experiencias, recuerdos y etiquetas aprendidas. La mente toma todos los fragmentos de lo que hemos vivido y los organiza en una narrativa que llamamos nuestra identidad, nuestro personaje, nuestra historia personal. Esta narrativa parece sólida, pero en realidad es flexible, cambiante y en gran medida automática. Desde muy temprano aprendemos a identificarnos con esta voz interna que traduce nuestras experiencias. Creemos que somos los pensamientos que aparecen, los juicios que emitimos, los recuerdos que evocamos. Pero la verdad es que todo esto es solo una traducción de lo que ya somos en un nivel más profundo. La mente interpreta quién creemos ser, cómo debemos actuar y qué esperamos del mundo. Pero la esencia de la conciencia permanece intacta, observando antes de que cualquier traducción ocurra. El yo que la mente construye depende de patrones internos y del entorno. Las etiquetas que adoptamos, las historias que repetimos y las expectativas que seguimos son traducciones automáticas de lo que hemos experimentado. Cada emoción, cada decisión y cada pensamiento contribuye a reforzar esa narrativa. La mente repite constantemente su interpretación, creando la ilusión de un yo consistente, cuando en realidad es solo un relato en movimiento. La resistencia a soltar la identidad surge de la confusión entre traducción y origen. Creemos que si dejamos de identificarnos con nuestros pensamientos y emociones, perderemos el control, nos volveremos vulnerables o desapareceremos. Pero la conciencia que observa no desaparece. Solo la mente deja de ocupar un lugar de autoridad absoluta. La identidad se suaviza, se vuelve más flexible, y el espacio para la percepción directa y la intuición se amplía. Cuando comprendemos que la identidad es traducida y no creada, se genera un estado de libertad.
La mente sigue narrando, pero ya no dicta la experiencia. Podemos notar los patrones de la identidad sin quedar atrapados en ellos. La narrativa mental se convierte en información útil, no en la verdad absoluta. Esto permite actuar desde un lugar más profundo, donde la reacción automática se sustituye por una respuesta consciente. El espacio más allá del yo es silencioso y directo. Allí no hay comparación, juicio ni anticipación. Las decisiones surgen desde un estado interno sin palabras, y la mente traduce lo ocurrido solo después. Esta comprensión revela que la identidad no es quién somos, sino cómo la mente interpreta lo que somos. El verdadero ser observa, siente y permite, mientras la mente traduce y organiza. La observación consciente de este proceso transforma la relación con la vida. Se aprende a escuchar la narrativa de la mente sin identificarla con el ser. Cada emoción, cada pensamiento y cada impulso se perciben como traducciones, no como la esencia. La identidad deja de ser un punto de control y se convierte en un reflejo de la conciencia que observa, un personaje interpretado por la mente, no el origen de la experiencia. Al integrar esta perspectiva, se genera calma interna. La mente traduce con claridad porque no necesita crear la realidad. La identidad deja de ser rígida porque no está intentando sostener un yo absoluto. Y la vida se despliega de manera más natural, menos forzada, con menos tensión y más libertad. La comprensión surge no de la mente, sino del espacio que la precede, donde todo se percibe antes de ser traducido. La mente interpreta la realidad constantemente, pero no puede abarcar su totalidad. Solo traduce fragmentos, selecciona lo que considera relevante y filtra según patrones internos. Esta función de traducción es necesaria, pero limitada. La percepción directa, el estado previo al pensamiento, contiene una información más completa, más inmediata, más fiel a lo que realmente ocurre. La mente solo recibe una versión parcial y adaptada. Cada experiencia humana sigue este patrón. Primero surge una sensación indefinida, un impulso, una emoción sin nombre. Luego, la mente llega para explicar, organizar y narrar. Esta narración puede ser coherente, lógica y convincente, pero nunca es la experiencia original. Es una traducción condicionada, coloreada por memorias, creencias y expectativas. Reconocer esta diferencia es clave para no confundirse con la voz interna y no depender de ella como única guía. Cuando la mente se reconoce como traductora, se establece un nuevo orden interno. Ya no se necesita luchar por generar claridad mediante el pensamiento constante. No se necesita corregir cada idea, analizar cada emoción y anticipar cada resultado. La claridad surge del estado previo, del silencio, de la percepción directa. La mente traduce con mayor precisión cuando no se le exige crear lo que solo puede observar. Este entendimiento explica por qué la intuición suele superar a la razón en situaciones críticas. La intuición surge del estado interno antes de que cualquier pensamiento aparezca. La mente intenta racionalizar después, pero la fuente ya ha actuado. Reconocer esto cambia la relación con la toma de decisiones. En lugar de depender exclusivamente de la mente, se aprende a confiar en la percepción inicial, en la sensación que precede a cualquier interpretación. El hábito de observar la traducción de la mente transforma la experiencia diaria. Los patrones de pensamiento repetidos dejan de atraparnos. Cada juicio, cada crítica, cada anticipación se percibe como traducción automática, no como verdad absoluta. La mente sigue trabajando, pero ya no domina. Su función es informar, no decidir. La libertad se encuentra en el reconocimiento de la diferencia entre experiencia y traducción. La mente también traduce emociones. Un sentimiento surge antes de que la mente lo nombre. La alegría, la tristeza, el miedo, la paz, todos existen primero como sensación pura. La mente los traduce en palabras, explicaciones, historias. Esta traducción puede distorsionar, exagerar o minimizar, pero no altera el hecho de que la emoción original ya estaba presente. Aprender a percibir la emoción antes de la interpretación mental permite vivir con mayor autenticidad y menos reactividad. Cada pensamiento, cada emoción y cada impulso contienen información valiosa, pero solo si se observa su origen. La mente traduce, no crea. La conciencia observa, percibe y permite que la mente haga su trabajo de forma natural. Al entender esto, se genera un espacio donde la vida se despliega con más fluidez, menos esfuerzo y más claridad. La traducción se vuelve precisa porque no está cargada de presión, miedo o expectativa. La comprensión de la mente como traductora transforma la relación con uno mismo y con el mundo.
La observación consciente permite reconocer que lo que surge primero es la experiencia directa, y que la mente solo interpreta. Esta perspectiva genera libertad, calma y una mayor apertura a la vida, porque deja de depender de la narrativa mental para validar la realidad. El espacio silencioso que precede al pensamiento es el origen de toda claridad y creatividad. Allí no hay análisis, no hay juicio, no hay anticipación, solo existe la percepción pura. Cada impulso, cada intuición y cada decisión significativa surgen primero en este campo invisible. La mente llega después para traducir, poner palabras y organizar la experiencia en narrativas comprensibles. Reconocer esto cambia radicalmente la relación con la mente y con la vida. La mente traduce constantemente, pero su función es limitada. Solo puede trabajar con lo que ya está presente: sensaciones, emociones, recuerdos y hábitos. No puede generar lo desconocido, no puede inventar el origen de un impulso. Incluso los pensamientos que parecen creativos son combinaciones de elementos ya existentes en la experiencia interna. La verdadera novedad surge del estado previo al pensamiento, del campo silencioso que observa sin intervenir. Cuando se cree que la mente crea la realidad, surge la confusión. Se intenta controlar, organizar y corregir cada pensamiento, cada emoción y cada impulso. Se busca claridad y transformación mediante el análisis constante, y esto genera tensión y agotamiento. La mente no fue diseñada para crear, sino para traducir. Cuando se le exige una función que no le corresponde, aparece el estrés, la ansiedad y la sensación de bloqueo. Observar la mente como traductora permite establecer una relación diferente con la experiencia interna. Ya no es necesario luchar contra los pensamientos, ni intentar suprimirlos, ni reemplazarlos. La libertad surge al reconocer que los pensamientos son traducciones automáticas de estados internos, no decisiones originales. Cada emoción, cada impulso y cada idea pueden ser observados sin identificarse con ellos. Este reconocimiento también revela por qué los patrones de pensamiento repetidos persisten. La mente traduce según su diccionario interno, hecho de memorias, creencias y hábitos. Repetimos interpretaciones porque traducimos desde estados que permanecen constantes. Cambiar la traducción sin cambiar el estado interno es inútil. La mente seguirá interpretando desde el mismo lugar. Por eso, el trabajo real está en cambiar la calidad del estado desde el cual se percibe. La observación consciente del proceso de traducción transforma la experiencia cotidiana. Se aprende a notar la diferencia entre lo que surge primero, la sensación pura, el impulso inicial, la emoción sin nombre, y la interpretación que la mente ofrece después. Esta distancia permite vivir con mayor ligereza, sin quedar atrapado en juicios, comparaciones o historias repetidas. La mente traduce, pero la experiencia no depende de su narrativa. Cuando se reconoce que la mente traduce y no crea, se establece un orden interno más saludable. La mente puede cumplir su función sin dominar la conciencia, y la percepción directa se vuelve más clara. La creatividad, la intuición y la claridad surgen del estado previo, sin esfuerzo mental. La vida fluye con mayor naturalidad, y la mente se convierte en un instrumento útil, no en la autoridad principal. Integrar esta comprensión en la vida diaria genera calma, apertura y libertad. La mente sigue traduciendo, pero ya no dicta la experiencia. La verdadera fuente de acción, claridad y creatividad está en el campo silencioso previo al pensamiento, en la percepción directa que observa y permite antes de que cualquier interpretación ocurra. Desde allí, cada decisión, cada impulso y cada idea emergen con autenticidad y precisión. La mente traduce la experiencia, pero no es dueña de ella. Cada sensación, cada emoción y cada impulso preceden a cualquier pensamiento. La mente llega después, organizando, explicando y poniendo palabras a lo que ya existe. Este proceso ocurre de manera automática y constante, y es la base de toda experiencia humana. Reconocerlo transforma nuestra relación con los pensamientos y con la vida misma. Cuando la mente intenta crear desde cero, surge la confusión. Se fuerza a generar claridad, control y soluciones a partir de algo que no puede originar. Esto produce tensión, ansiedad y agotamiento. La mente no inicia, traduce. Esta distinción es fundamental. Cada pensamiento, cada juicio y cada emoción son traducciones de un estado interno preexistente. La verdadera fuente de claridad y creatividad está en el espacio previo al pensamiento, en la percepción directa y no en la narrativa mental. Observar la mente como traductora permite distinguir entre experiencia y interpretación. Cada emoción, impulso o pensamiento puede ser percibido sin identificarse con él.
La mente sigue haciendo su trabajo, pero deja de dominar. Esto genera un espacio de libertad donde la vida se despliega con mayor fluidez y autenticidad. La tensión disminuye, y la claridad surge sin esfuerzo, porque no se depende de la mente para originar la experiencia. Los patrones de pensamiento repetidos reflejan estados internos constantes. La mente traduce según su diccionario interno, hecho de recuerdos, creencias y hábitos. Cambiar la traducción sin modificar el estado interno es inútil. La mente seguirá interpretando desde el mismo lugar. Por eso, la transformación real ocurre primero en el estado que precede al pensamiento, en el campo silencioso de percepción directa que no juzga ni analiza. Cada intuición, cada inspiración y cada decisión significativa surgen de ese espacio silencioso previo. La mente llega después para traducir, poner palabras y dar forma a lo ya presente. Comprender esto cambia la manera de relacionarse con la creatividad y la acción. No se requiere forzar ideas, no se necesita controlar cada pensamiento, no se depende de la mente para producir. La verdadera claridad surge del estado interno que observa sin interferir. El yo, tal como lo conocemos, es también una traducción de la mente. Las etiquetas, recuerdos y hábitos construyen la narrativa que llamamos identidad. Esta narrativa parece sólida, pero es flexible y en gran parte automática. La conciencia observa antes de que cualquier interpretación aparezca, y la mente traduce quien creemos ser. Reconocer que la identidad es traducción, no creación, permite vivir con mayor libertad y menos identificación con patrones automáticos. La observación consciente transforma la experiencia. Notamos la diferencia entre lo que surge primero, percepción directa, emoción sin nombre, impulso, y la interpretación mental posterior. La mente traduce, pero la experiencia permanece intacta. Esta perspectiva permite vivir con mayor ligereza, autenticidad y presencia, reduciendo la tensión y la necesidad de control constante. La mente cumple su función sin dominar, y la vida fluye de manera más natural. La mente no crea, solo traduce. Cada pensamiento, cada emoción y cada decisión son ecos de un estado interno que ya existe. Reconocer esto genera libertad, claridad y apertura. La creatividad, la intuición y la acción consciente surgen del campo silencioso previo al pensamiento, mientras la mente organiza, explica y narra. Desde este lugar, la experiencia se despliega con autenticidad, sin esfuerzo y con una percepción más profunda de lo que realmente somos.